Imagina esto. Sentir un deseo tan profundo de huir, que lo dejarías absolutamente todo para vivir completamente solo. No hablamos de un simple impulso, sino de una decisión definitiva. Una mujer lo hizo. Y no por días, ni semanas, sino durante 40 años, en un lugar donde pocos podrían sobrevivir un invierno. Se adentró en lo más profundo del bosque siberiano, en un rincón helado del mundo, y nunca volvió. Nadie la visitaba. Nadie le hablaba. Nadie recordaba que estaba allí. Pero ella seguía, resistiendo. Su nombre es Agafia Likova. Nació marcada por una fe inquebrantable y una determinación que pocos se atreven siquiera a imaginar. Una mujer hecha de soledad y nieve, que eligió romper todos los lazos con el mundo moderno y enfrentar la naturaleza más salvaje cara a cara, con nada más que sus manos y su voluntad para sobrevivir. Hoy te traigo su historia. Una historia que no es solo de aislamiento, sino de fuerza, de fe, y de lo que el ser humano es capaz cuando decide que ningún sacrificio es demasiado grande. Prepárate. Porque conocerás a la mujer que renunció a todo, y desafió a la soledad hasta convertirse en leyenda. Capítulo 1. ¿Quién era Agafia Likova? En lo más profundo de la inmensidad helada de Siberia, donde los árboles parecen infinitos y el viento corta como cuchillas de hielo, nació una niña destinada a desafiar la lógica misma del mundo moderno. Su nombre era Agafia Likova. Corría el año 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía arrasaba Europa, pero en las remotas montañas de Abakán, Rusia, la vida seguía un curso muy distinto. Allí, en una modesta choza de madera, sin electricidad, sin agua corriente, sin carreteras que la conectaran a ningún lugar, una pequeña comunidad de apenas 5 almas acogía a la recién nacida. Agafia llegó al mundo bajo la sombra de una familia marcada por la fe más radical y el aislamiento más extremo. Sus padres y hermanos eran miembros de los llamados viejos creyentes, una secta religiosa nacida siglos antes, cuando el zar Pedro el Grande impuso reformas en la Iglesia Ortodoxa rusa durante el siglo XVII. Para los viejos creyentes, esas reformas no eran progreso, sino herejía. La familia Likova había abandonado la sociedad hacia 1936, cuando las persecuciones religiosas en la Unión Soviética se intensificaron. El padre de Agafia, Karp Likov, tomó a su esposa y sus hijos mayores y desapareció en la espesura de la taiga. Caminaron días, semanas, hasta encontrar un valle perdido entre montañas. Allí levantaron una cabaña rudimentaria y comenzaron una vida donde todo dependía de sus manos, su ingenio y su fe. Agafia nació ya dentro de ese aislamiento. Creció sin conocer otra voz que no fuera la de su familia. Los inviernos eran brutales, con temperaturas cayendo por debajo de los 40 grados bajo cero. La comida era escasa, raíces, bayas, algo de caza cuando la suerte acompañaba. Si la nieve cubría la tierra demasiado temprano, la familia pasaba hambre. Pero Agafia no conocía otro mundo, y en su mirada había serenidad. Desde niña demostró una fuerza de carácter que sus hermanos admiraban en silencio. Era reservada, introspectiva, casi enigmática. Prefería perderse entre los árboles que permanecer junto al fuego. Sus padres le enseñaron a leer y escribir usando fragmentos de antiguos salterios religiosos y viejos textos ortodoxos. Aprendió a rezar largas horas de rodillas en el suelo helado. Sus manos, desde pequeña, supieron coser la ropa que necesitaban, cultivar su propio lino, encender fuego con astillas húmedas y nieve alrededor. Pero no era una infancia idílica. La familia se debilitaba año tras año. Su madre murió de hambre durante un invierno particularmente cruel. Más tarde, uno por uno, sus hermanos fueron falleciendo, hasta que solo quedaron ella y su padre, Karp. Para entonces, el cabello de Agafia ya se cubría de escarcha y su mirada había aprendido a leer en las estrellas más que en los hombres.
Y entonces, en 1978, ocurrió lo que cambiaría su vida para siempre. Su padre también murió, agotado, enfermo y solo, tendido en la dura cama de ramas que él mismo había construido. Esa noche, mientras el viento ululaba entre los árboles, Agafia entendió lo que significaba estar realmente sola en el mundo. Podría haber bajado de las montañas. Podría haber seguido las huellas de los geólogos soviéticos que por entonces ya habían descubierto la cabaña en la que vivían. Podría haber aceptado la comida, la ropa, incluso el calor de un pueblo cercano. Pero no lo hizo. Eligió quedarse. Agafia decidió mantener la promesa hecha a su padre, vivir hasta el último aliento en la pureza del aislamiento, lejos del pecado de las ciudades. Una promesa que para cualquier otro habría significado una condena, para ella fue su destino. Así comenzó la segunda etapa de su vida, una lucha diaria, sin nadie más que ella misma. Se convirtió en su propia protectora, su propia compañía, su propia guía espiritual. Su cabaña de troncos seguía siendo su templo, y el bosque infinito, su única congregación. Lo que para muchos habría sido una tortura, pasar años sin escuchar una sola voz humana, enfrentando tormentas de nieve, noches interminables, lobos aullando en la oscuridad, para Agafia fue simplemente vivir. Porque en su corazón, no había miedo. Había propósito. Con los años, algunos aventureros y periodistas llegaron hasta ella, fascinados por la leyenda de la mujer que desafiaba al tiempo. Se sorprendían al verla sana, lúcida, con sus ropas cosidas a mano y su pequeña Biblia siempre cerca del pecho. Se sorprendían aún más cuando ella les explicaba que no necesitaba nada del mundo exterior. Porque el bosque, en su dureza y su silencio, ya le había enseñado todo lo que necesitaba saber. Agafia Likova no fue solo una mujer solitaria. Fue, y sigue siendo, el símbolo viviente de una resistencia casi imposible. Una prueba de que incluso en un planeta cada vez más dominado por la tecnología, el ser humano todavía puede elegir la senda más difícil, la de renunciar a todo para ser verdaderamente libre. Capítulo 2. Su vida en el aislamiento. Tras la muerte de su padre en 1978, Agafia Likova quedó completamente sola en un rincón perdido de la taiga siberiana. Allí, donde el viento gélido azota las ramas de los cedros y la nieve cubre el suelo durante la mayor parte del año, ella eligió seguir viviendo, fiel a la promesa hecha a su familia, no regresar nunca al mundo de los hombres. Su hogar era poco más que una cabaña de troncos, inclinada por el peso de los inviernos, construida por las manos callosas de su padre décadas atrás. En el interior no había más que un banco tosco que hacía de cama, un pequeño altar con un icono religioso ennegrecido por el hollín y un rudimentario fogón de leña donde Agafia cocinaba las pocas cosas que lograba arrancar a la tierra. La cabaña estaba enclavada en un valle profundo, rodeada de árboles tan altos y espesos que durante gran parte del año apenas se filtraba la luz. Aquella espesura era su escondite, y también su prisión. Para el ojo de un extraño, su vida parecía imposible. Temperaturas invernales que caían por debajo de los 40 grados bajo cero, noches eternas y lobos hambrientos rondando a lo lejos. Pero para ella era simplemente su mundo. Desde niña había aprendido a moverse como un animal entre la nieve, a sentir en la piel cuando el frío sería mortal y cuando todavía podía aguantar un poco más. Para protegerse en las noches heladas, se envolvía en gruesas pieles de ciervo y mantas tejidas por ella misma con fibras de lino y lana que ella misma hilaba, mientras en el techo colgaban tiras secas de pescado y piel curtida al humo. Su alimentación era, ante todo, una lección de ingenio y paciencia. En primavera y verano, cuando la taiga se tornaba verde y las nieves se retiraban, Agafia recorría largas distancias en busca de bayas, arándanos silvestres, grosellas negras y frambuesas, que guardaba en pequeños frascos o comía al momento para recuperar fuerzas. También se internaba en el bosque a recolectar setas y raíces, siempre con un ojo atento para no tomar las venenosas. En los claros donde el sol se colaba entre los árboles, había levantado un pequeño huerto, imperceptible desde lejos, donde lograba que crecieran patatas, zanahorias y rábanos, cubriéndolos con capas de musgo para protegerlos de las heladas tardías.
En invierno, la caza y la pesca eran su única salvación. Colocaba trampas rudimentarias hechas con ramas y cuerdas de lino para atrapar ardillas y conejos. A veces, cuando la suerte estaba de su lado, encontraba rastros de armiños o liebres que caían en sus lazos. En un arroyo cercano, ella misma había fabricado un improvisado sedal con finos hilos de lino y un gancho tallado en hueso para pescar percas y lucios. Cada bocado, cada sorbo de agua helada era una pequeña victoria contra la muerte silenciosa que siempre acechaba. Pero no solo sobrevivía físicamente, también alimentaba su espíritu. Agafia pasaba horas leyendo en voz baja los salmos y oraciones escritas a mano en antiguos papeles que su padre le había dejado. Con paciencia infinita copiaba pasajes, llenando cuadernos con letras prolijas y firmes, como si esas palabras fueran lo único que la mantenía anclada a un propósito mayor. En las largas noches de invierno, sentada junto al fuego débil, escribía sus pensamientos y sus reflexiones sobre la vida, dejando constancia de su soledad, y también de su profunda fe. En 1978, cuando un grupo de geólogos soviéticos que exploraban la zona la encontró por accidente, quedaron estupefactos. Esperaban encontrar un valle deshabitado, pero lo que hallaron fue una mujer de ojos claros y cabello cubierto por un pañuelo, que los miraba con la misma curiosidad y desconfianza que uno tendría ante un animal desconocido. Al entrar a su cabaña, los investigadores se quedaron sin palabras, todo estaba hecho a mano. Los utensilios de cocina eran rudimentarios, las ropas remendadas con infinita paciencia, las herramientas tan básicas que parecía imposible que aún pudieran usarse. Y, sin embargo, allí estaba Agafia, perfectamente viva, perfectamente lúcida. Sobre una mesa de madera habían cuadernos cuidadosamente alineados, donde escribía su día a día con una caligrafía firme. En esas páginas hablaba de las estaciones, de los animales que la visitaban, de los sueños que tenía por las noches y de las plegarias que ofrecía por su difunta familia. Los geólogos, asombrados, ofrecieron llevarla de regreso a la civilización. Pero ella se negó. Esa no era su casa, les dijo. Esa no era su vida. Porque la soledad, para Agafia, no era un castigo. Era su elección. Allí, en la fría cabaña de troncos, entre bosques interminables y cielos de un azul helado, Agafia demostró que la voluntad humana, cuando está alimentada por la fe y la convicción, es capaz de resistir incluso a las condiciones más extremas. Una mujer que, sin pretenderlo, se convirtió en símbolo de supervivencia, de devoción, y de una forma de libertad que pocos podrían siquiera comprender. Capítulo 3. Los encuentros con el mundo exterior y las consecuencias de su elección. Durante décadas, la existencia de Agafia Likova fue un secreto celosamente guardado por la taiga siberiana. Pero después de que los geólogos la encontraran en 1978, su historia comenzó a filtrarse al mundo. Lo que para ella era rutina, los días interminables sola en medio del bosque, la lucha por sobrevivir, para los demás era una hazaña casi inimaginable. Y, poco a poco, su cabaña se convirtió en destino de periodistas, científicos y curiosos, todos deseosos de conocer a la mujer que desafió a la civilización. Cuando los primeros visitantes llegaron tras aquel encuentro con los geólogos, Agafia los recibió con mezcla de hospitalidad y desconfianza. No estaba acostumbrada a ver caras nuevas, ni a escuchar voces ajenas a las de su familia. Pero no perdió su compostura. Con un pañuelo cubriendo su cabello y su vestido de lino remendado, les ofreció té de hierbas y trozos de pan duro. Sus modales eran sobrios, casi ceremoniales. Cada palabra que decía estaba cargada de la seriedad de alguien que no desperdicia energía en lo superfluo. Y cada mirada que lanzaba estaba llena de preguntas mudas, intentando descifrar si traían consigo una amenaza o una bendición. Los visitantes traían regalos, harina blanca, sal, jabón, cerillas. Cosas que para ellos eran banales, pero para Agafia eran tesoros. Durante los primeros días, aceptaba las cosas con gratitud. Les explicaba con voz firme que su lugar estaba allí, y que su misión en la vida no tenía nada que ver con el mundo exterior.
Pero bajo esos titulares había algo más profundo, una incomodidad palpable. Para muchos, ella era un recordatorio incómodo de que la comodidad y la modernidad no son las únicas opciones. Que alguien podía elegir renunciar a todo y, aún así, encontrar sentido. Los encuentros también trajeron consigo dificultades. La llegada de extraños alteró el delicado equilibrio de su vida. La comida traída por los visitantes le causaba malestar estomacal. Los objetos modernos a veces la confundían o la incomodaban. Peor aún, algunos visitantes la trataban más como un espectáculo que como un ser humano. Los más crueles intentaban convencerla de que estaba loca por vivir así, de que debería abandonar el bosque y buscar una vida real. Pero para Agafia, esta era su vida real. Ella misma lo explicó una vez a un periodista. No vine aquí para huir de las personas. Vine aquí para estar más cerca de Dios. Ustedes no entienden lo que es la soledad, porque para mí la soledad no es un castigo. Es una bendición. A pesar de su aparente fortaleza, los años de aislamiento empezaron a dejar marcas. Su cuerpo, delgado y resistente, comenzó a ceder al paso del tiempo. Los inviernos eran cada vez más duros, sus huesos más frágiles y su respiración más corta. En más de una ocasión pidió ayuda para ser llevada al hospital por infecciones o fracturas. Pero siempre volvía. Siempre. En una visita, un equipo médico le propuso quedarse en la ciudad. Tendría una cama, médicos atentos, comida caliente a diario. Pero ella se negó y, en cuanto pudo, regresó a su cabaña. La ciudad le resultaba demasiado ruidosa, llena de pecado, demasiado ajena. Con el paso de los años, el interés mediático disminuyó, y Agafia volvió a estar casi completamente sola. Algunos creyentes y voluntarios aún la visitan de vez en cuando para ayudarla con reparaciones o traerle algo de comida y medicinas. Pero siempre regresan a sus hogares. Ella no. Quizá uno de los mayores efectos de estos encuentros fue hacerle ver a Agafia que, aunque su mundo parecía olvidado, ella no estaba completamente invisible. Que, en algún rincón de la inmensa Rusia y más allá, su historia seguía inspirando y conmoviendo a quienes la escuchaban. Algunos la ven como un anacronismo. Otros como una mártir. Otros más como una heroína. Pero para ella, esas etiquetas carecen de sentido. Porque su propósito no era demostrar nada a nadie. Su propósito era simple, permanecer fiel a sus creencias, a su familia y a sí misma. Las consecuencias de su elección fueron claras. La soledad le robó muchas cosas: compañía, calor humano, seguridad. Pero también le regaló algo que pocos logran alcanzar, una paz que ningún bullicio puede romper. En las noches más largas del invierno, cuando el fuego chisporrotea en su pequeña estufa y el viento aúlla afuera, Agafia se arropa con sus mantas y murmura oraciones. Y si alguna vez las dudas la asaltan, basta con mirar por la pequeña ventana de su cabaña y contemplar la inmensidad del bosque para recordarse a sí misma que, aunque todos la hayan abandonado, la taiga nunca lo hará. Porque ella eligió este destino. Y no hay nada más poderoso que una elección hecha desde el fondo del alma. Capítulo 4. Reflexión sobre su legado. La figura de Agafia Líkova se alza hoy como un recordatorio viviente de algo que, poco a poco, hemos ido olvidando: la profunda, a veces dolorosa pero inquebrantable conexión del ser humano con la naturaleza. En un mundo donde la velocidad lo domina todo, donde las pantallas iluminan cada rincón de nuestras vidas y donde la soledad se percibe como una condena, su historia nos obliga a detenernos y a pensar. Agafia eligió un camino que para la mayoría de nosotros sería inimaginable: renunciar al bullicio de las ciudades, al calor de la compañía humana, a las comodidades modernas. No por accidente, no por falta de opciones, sino por convicción. Porque para ella, cada árbol, cada corriente helada, cada silencio profundo era una oración. Porque para ella, la verdadera libertad no se encuentra en las calles iluminadas ni en las redes sociales, sino en lo que uno es capaz de soportar y abrazar cuando no queda nada más que uno mismo.
Su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas durante más de 8 décadas nos revela lo que realmente significa la palabra resistencia. Dormir con el rugido de los lobos al otro lado de la puerta, despertar antes del amanecer para cultivar la tierra helada con las manos desnudas, pasar noches enteras escribiendo pensamientos en hojas que nadie más leería. Esa fuerza, esa soledad elegida, ese amor por la vida más allá de la vida, son su mayor legado. Agafia nos enseña que no hay nada más humano que volver a nuestras raíces. Que no importa cuánto avance la tecnología, cuán conectados estemos virtualmente, todavía hay almas capaces de encontrar sentido en el silencio, en la tierra, en el frío viento de Siberia que corta el rostro pero purifica el espíritu. Ella se convirtió en un símbolo. Para algunos, un ejemplo de sacrificio extremo. Para otros, una inspiración, una prueba de que no siempre necesitamos más para ser felices. Porque a veces menos, mucho menos, es suficiente. Su vida es también una advertencia de lo que podemos perder si dejamos de mirar al mundo natural como nuestro hogar. Hoy, con 89 años, Agafia ya no vive permanentemente en su cabaña. Los años le han pasado factura, y su cuerpo cansado necesita atención que la taiga no puede darle. Pero su historia sigue viva, contada en libros, documentales y corazones. Ella sigue siendo, para muchos, la mujer que se atrevió a vivir sola y venció a la modernidad. Y es inevitable preguntarse, ¿tendríamos nosotros la misma fortaleza? ¿Seríamos capaces de abandonar todo y vivir con lo esencial? Tal vez no. Tal vez solo nos quede admirar, aprender, reflexionar. Porque su vida, más que un acto de supervivencia, fue un acto de fe, en sí misma, en su Dios, en la posibilidad de ser libre. La historia de Agafia Líkova nos enseña que, incluso en pleno siglo XXI, algunas personas pueden vivir completamente desconectadas del mundo moderno y aún así encontrar paz. Su legado es un testimonio de fortaleza humana, autarquía y una espiritualidad que trasciende las comodidades. Aunque ya no habite permanentemente en su cabaña, su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan recordar lo esencial. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias olvidadas. Déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué opinas de esta increíble mujer? ¿Serías capaz de vivir como ella, renunciando a todo? Nos encantaría leer tu opinión. Y recuerda, los misterios más grandes no están en los libros, sino en las decisiones de las mujeres que se atreven a desafiarlos.